Si ahora mismo tienes entre 18 a 24 años de edad, este vídeo va a ser muy importante para ti. Yo actualmente tengo 21, pero tengo que vivir cosas realmente duras en mi vida que me han hecho crecer muchísimo. Y creo que como en cada vídeo puedo aportarte mucho valor si confías en mí. En este vídeo quiero darte 7 lecciones de vida que he aprendido y que estoy 100% seguro de que te van a ayudar muchísimo en tu camino de vida. Lecciones que yo mismo he aprendido a base de la experiencia y de acontecimientos que han venido en mi vida. Así que si te interesa el tema, presta mucha atención y vamos al lío. La primera lección que quiero compartirte es una frase que me dejó mi abuelo y que sin duda me ha marcado muchísimo. No hay mal que 100 años dure ni un cuerpo que lo resista. Es una frase que simboliza la fortaleza y la resiliencia mental con la que tenemos que afrontar la vida. Y me la dejó mi abuelo, que tristemente no lo pude conocer, pero era muy sabio. Y bien sabio que era, porque tan solo con 18 años tuvo que ir a la guerra civil de aquí de España del 1936. Así que imaginaros lo que tuvo que vivir. Y es que a lo largo de la vida existen momentos muy buenos, pero también hay épocas que son muy feas. Pero esta frase viene a decirnos que nada es para siempre y que si existe un inicio, tiene que existir un final. A mí personalmente me ayudó muchísimo en las peores épocas de mi vida, donde peor lo estuve pasando, y estoy seguro de que a ti te puede ayudar muchísimo a afrontar la vida desde esta filosofía, comprendiendo que no hay nada que sea eterno, que dure para siempre, por muy malo que sea, ni un cuerpo que sea capaz de cargar con eso durante toda la vida. La segunda lección que he aprendido es muy importante, y es que si hay algo que te da miedo, ese es el camino que tienes que seguir. Siempre que he tenido miedo a hacer algo me causaba como mucho rechazo, era como que siempre intentaba evitar esas cosas que me daban miedo, pero al final entiendes que cuando afrontas y superas ese miedo, te vuelves mucho más fuerte a nivel mental, y eso te permite crecer como persona. Si te da miedo tomar una acción, pero sabes que es lo mejor para ti, tienes que echarle cojones y afrontarlo. Todas las personas ahí fuera que han construido un gran éxito son personas que han afrontado y superado el miedo, y eso cada vez les ha ido haciendo mucho más fuerte. Cuando algo te dé miedo tienes que hacerlo, porque eso te va a permitir crecer muchísimo. Vas a ser capaz de afrontar problemas que cada vez van a ser más difíciles, y además vas a construir un buen carácter y te vas a mantener preparado para lo que sea que pueda venir. Y es una realidad que aquello que nos da miedo es precisamente lo que nos lleva a conseguir lo que queremos, pero muchas personas abandonan porque se dejan llevar por ese miedo en vez de afrontarlo, y tristemente después cargan con un arrepentimiento muy grande. La tercera lección que tienes que comprender es que detrás del dolor está el crecimiento. Los momentos en los que yo más he crecido a nivel interno han sido cuando peor lo he pasado en mi vida, y aunque pueda sonar muy cliché, es la realidad. Las personas no crecemos cuando estamos cómodas, y hay una frase que me marcó y que me gustó muchísimo, que decía que creemos que no somos fuertes hasta que ser fuertes es nuestra única opción. Nos guste más o nos guste menos, cuando nos ocurren cosas malas es un indicador perfecto de que viene un gran crecimiento a nivel interno. Y hablándote de mi caso, yo no sería la persona que soy ahora si yo no lo hubiera pasado mal en la vida, y no necesariamente te tiene que pasar una tragedia. Al final el dolor es algo que es muy individual y que depende mucho de la persona y de lo que ocurra, pero puedes exponerte a ese dolor diariamente para prepararte y crecer mucho como persona. Ir al gimnasio cuando no tienes ganas, hacer hábitos que sean difíciles para ti, madrugar y levantarte temprano. Al final se trata de que salgas de la zona de confort y que hagas cosas que sean complicadas, pero no tenemos que tenerle miedo al dolor ni a las cosas malas que nos van a ocurrir, porque aunque las asociemos con algo muy negativo, es a través de la adversidad cuando nosotros más crecemos, y cuanto más crecemos más felices nos volvemos porque somos mejores. El que no quiere abrazar el dolor y prepararse se quedará estancado en el mismo punto durante muchísimo tiempo. Como cuarta lección tenemos tener autodominio y controlar tus pensamientos, y es que la vida te va a resultar mucho más sencilla y vas a ser mucho más feliz cuando consigas dominar tu mente y tus pensamientos, porque lo hemos tratado muchas veces en este canal. Lo que piensas y te lo crees firmemente lo acabas manifestando. Por la fórmula del proceso de creación que he comentado varias veces, tus pensamientos crean emociones, esas emociones nos generan acciones, esas acciones crean hábitos con el tiempo y esos hábitos nos generan resultados. Tener control mental y ser consciente de en qué estás pensando te va a permitir crecer muchísimo y superar situaciones realmente muy complicadas a lo largo de tu vida. Por ejemplo, si te paras a pensarlo, la depresión no es más que un estado mental donde hay más abundancia de pensamientos negativos que de positivos, pero al final todo radica en la mente y en los pensamientos. El enfado es falta de autocontrol y la calma es un síntoma de un buen autocontrol. Todo se puede resumir a que acabas manifestando lo que hay en tu cabeza, y cuando comprendes esto puedes crear lo que te dé la gana y puedes liberarte de estrés, de ansiedad o de lo que sea, porque comprendes cómo puedes crear lo que sea que quieras, y esta información va a haber muy pocas personas que te la cuenten. La quinta lección es una de las más importantes, y es que tienes que comprender que tienes que volverte valioso y escaso. Para tener más oportunidades a lo largo de tu vida tienes que empezar a operar desde la frecuencia de la abundancia en vez de la frecuencia de la escasez. Tienes que empezar a volverte valioso a nivel interno y a nivel profesional. Eso te va a ayudar muchísimo, y además también te va a permitir ganar mucho dinero, porque si eres muy valioso y ofreces algo que vale mucho, las personas van a estar dispuestas a pagarte más, y además cuando te vuelves valioso y escaso, eso te va a permitir empezar a rodearte de personas que también son valiosas y escasas. Te podrás empezar a rodear de personas que son muy importantes y ser una de ellas. Al final es un fundamento primordial, que cuanto menos hay de algo, más vale. Volverte una persona difícil de sustituir te va a hacer la vida mucho más sencilla, pero hasta llegar a ese punto hay un camino que es muy duro y que no es una tarea que sea fácil, tanto para encontrar como una buena pareja, como un trabajo, como para montar tu propio emprendimiento o tener un círculo social que te permita tener muchísimas más oportunidades. Si eres único, muy valioso, muy escaso y encima prácticamente nadie te puede sustituir, eso te va a abrir
abrir muchas puertas en la vida, puertas que a otras personas nunca se les abren, y te va a dar mucha ventaja, sobre todo ahora que eres joven. La sexta lección que he aprendido es que no puedes controlar nada. Queremos controlarlo todo constantemente y eso nos genera mucha ansiedad, mucho estrés, pero tenemos que comprender que hay cosas que no podemos controlar, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante eso que nos ocurre. Y aquí gana mucha importancia el autodominio y el crecimiento interno. Cuanto más autodominio tengas y cuanto más hayas trabajado en ti, mucho mejor. La solución en este punto es centrarnos únicamente en esas cosas que sí podemos controlar, que están de nuestra mano. Y lo que no depende de ti, lo que no puedes controlar, tienes que dejarlo, aunque te dé miedo, aunque te cause inseguridad, pero al final a lo que te resistes, persiste. Y sobre todo aquello donde centras tu atención y tu energía es lo que acabas expandiendo. Y no te sirve de nada centrar tu atención y tu energía en cosas que no dependen de ti. Eso va a alimentar mucho tu ansiedad, mucho tu estrés, y eso te va a llevar a tomar decisiones un poco más erróneas. Así que toma este punto como algo que te puede ayudar muchísimo, sobre todo por las cosas que puedan venir. Y como lección número 7, tienes que alejarte de la falsa felicidad. Y es que hay cosas que parece que nos hacen felices, pero nada más lejos de la realidad. El mundo se ha vuelto experto en maquillar las cosas que son negativas para hacernos creer que son positivas. Y si no, piénsalo, la vida nos entregó la comida natural y el mundo ha creado la comida procesada. La vida nos entregó el amor verdadero y el mundo, por ejemplo, creó el porno. Así también la vida creó plantas. Y va al mundo y coge esas plantas para crear vicio, droga y otras cosas que estoy seguro de que sabes a qué me refiero. Aquello que te da felicidad o placer inmediato te hace esclavo emocionalmente de ese estímulo y sobre todo muy dependiente de eso. Y el punto aquí es que te ciñes a acciones y a contextos que sean simples y que sean sanos, porque como te he comentado, tristemente vivimos en un mundo, en una sociedad donde se intenta maquillar mucho lo negativo. Se esconde lo negativo y se disfraza todo lo que nos destruye para que no nos demos cuenta, como las discotecas, el alcohol, las drogas legales, los videojuegos y un montón de cosas más que al corto plazo nos generan placer inmediato, pero que a largo plazo nos llevan al arrepentimiento. Aplicar estas lecciones de aquí en adelante estoy seguro de que nos van a llevar a ser mucho más felices ahora que somos jóvenes y sobre todo a crecer muchísimo en la dirección correcta. Y como te he comentado, yo he tenido que aprender muchas de estas lecciones por mi cuenta y otras a base de palos que me han llegado. Espero que hayas comprendido muy bien cada uno de estos puntos, que el vídeo te haya resultado útil y que hayas aprendido muchísimo. Tienes mis redes sociales, Santos con 2S al final VRL. Te invito a que me sigas, que posteo muchísimo contenido ahí también, a que te suscribas al canal ya que estamos también, a que le des un buen me gusta al vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo.